Hermanos, sean bienvenidos a la meditación de la segunda etapa de Catequesis Familiar. Su servidora, Eva del Carmen Romero Dávila, y las hermanas misioneras catequistas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, les damos un cordial saludo y bienvenida. Como ya nos dimos cuenta, la semana pasada meditamos el tema número 28 y podríamos decir que se terminó ya la meditación de esta segunda etapa. ¿Qué vamos a hacer hoy entonces? Un repaso de todos los sacramentos que hemos visto en este trayecto que nos ha llevado la segunda etapa. Para dar este repaso vamos a iniciar con una oración sencilla pidiéndole a Dios nos ilumine a través de su Espíritu para que nos llevemos realmente una síntesis de esto que es el camino hacia la salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles, inflama en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, como estábamos indicando, hoy vamos a hacer un repaso de los sacramentos. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo de esto? Propiciar un encuentro personal con Cristo, enviado del Padre a través de la reflexión de los sacramentos. Esto hemos hecho en el trayecto de todo este curso, una reflexión sobre los sacramentos. Por lo tanto, el nombre de nuestro tema es el encuentro con Jesucristo, un verdadero gozo. O díganme si no, hermanos, al ir reflexionando cada uno de los sacramentos, hemos sentido ese gozo de que Jesús nos ha dado lo necesario para poder encontrar el camino de la salvación. Entonces, por eso, el tema se titula El encuentro con Jesucristo es un verdadero gozo. Vuelvo a repetir el objetivo: propiciar un encuentro personal con Cristo, enviado del Padre, a través de la reflexión de los sacramentos. Entonces, hermanos, como nuestros temas anteriores, vamos a seguir este tema, partiendo de la vida. Y aquí solamente voy a hacer una pregunta. ¿Qué has hecho para lograr una meta? Todos en la vida nos hemos propuesto una meta, desde la más sencilla, desde la más complicada, y a veces nos planeamos una meta y no sabemos qué tan complicada va a ser. Entonces, cuando nos planteamos una meta, a veces decimos, ¿la podré conseguir o no? Entonces, ¿qué hacemos? Por eso hice la pregunta, ¿qué has hecho para lograr una meta? Yo creo que antes que nada voy a planificar qué quiero alcanzar, ¿verdad? ¿Qué quiero? Ahora, ya que tengo planificado qué quiero, yo voy a poner un ejemplo. Yo quería ser o quise ser maestra, ¿verdad? Bueno, ahora, ya quiero esto. Ahora, ¿cómo lo voy a lograr? Pues me debo inscribir a donde se preparan para maestros, en este caso la normal del estado de Puebla. Entonces me voy a inscribir. ¿Qué debo hacer? Acomodar mis documentos que me requieren para que yo pueda estudiar esa carrera. ¿Qué más necesito? Económico. ¿Cuánto va a ser la inscripción? ¿Cuántos años va a durar? Si lo puedo lograr, no lo puedo lograr, si tengo el recurso económico o no, ¿verdad? Entonces, ¿a esto qué debo hacer? Pues le debo dedicar tiempo, sacrificio, trabajo, desvelos y constancia. Pero ante todo esto también tener mucha fe. Sí, lo voy a lograr. Una meta ya bien planeada y con todos los pasos a seguir para poderla alcanzar, no los voy a planear de aquí a 20 años, no. ¿Qué tiempo dura la carrera? 3 años. Bueno, ¿qué voy a lograr en 3 años? ¿Sí? Yo nunca me puse la meta, por ejemplo, de cuando empecé a estudiar la carrera, de ser directora o de llegar a trabajar en primaria, secundaria y bachillerato a la vez, ¿verdad? Esas metas fueron surgiendo de acuerdo a la preparación, a las necesidades y también, ¿por qué no decirlo así?,
a lo que Dios tiene planeado para con nosotros. Entonces, las metas es algo que todo mundo sueña, que puede realizar. ¿Por qué hablamos de una meta? Porque precisamente los sacramentos son ese camino, esa meta que Dios nos ha trazado para poder alcanzar la salvación. Y vamos a visualizar un poquito cada paso de esto. Si nosotros nos planeamos la meta, una meta cualquiera, por ejemplo, dicen, pues yo ya tengo 40 años, ya no voy a estudiar. Bueno, pero entonces, ¿qué quieres hacer a tus 40 años? Como ama de casa, como esposa, como mamá, ¿qué quieres hacer? Pues aprender cocina. Pues es una meta, empiézatela a fijar. Anótala por ahí en tu refri, en tu libretita que pedimos, la libreta espiritual. Ahí anota tus metas y ya sabes qué vas a hacer. Primero, planificar qué quieres y luego determinar el tiempo, lo económico, lo necesario para alcanzar esa meta y sobre todo no perder la fe, ¿sí? Entonces lo podemos hacer de esa manera y esto es lo que nos está ubicando en la realidad. Ahora vamos a pasar a iluminarnos con la palabra. En el encuentro con Cristo queremos expresar la alegría de ser discípulos del Señor y de haber sido enviados con el tesoro del Evangelio. Ser cristiano no es una carga, sino un don. Dios Padre nos ha bendecido en Jesucristo su Hijo, Salvador del mundo. Esto lo encontramos en el documento de Aparecida en el número 28. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en nuestra Biblia, en San Juan 10, capítulo 10, versículos del 9 a 10, vamos a ver qué nos dice. Yo soy la puerta. El que entre por mí estará a salvo. Entrará y saldrá y encontrará alimento. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir, mientras que yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud. Vamos a reflexionar esto un poquito. En el versículo 9 nos dice, yo soy la puerta, el que entre por mí estará a salvo. Fíjense, no hay otro camino más que Jesús. El que entre por esa puerta estará a salvo. Entrará y saldrá y encontrará alimento. ¿Cuál es el alimento que nos da Jesús? La Eucaristía. Y habrá quien no crea. Y habrá incluso gente muy católica que diga, no, esto es solamente un símbolo. Pero la realidad es como la dijo Jesús en la última cena. Este es mi cuerpo. Tomen y coman todos de él. Todos. Entonces vean, ese es el alimento. Y luego nos dice, el ladrón solo viene a robar, matar y destruir, mientras que yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud. Y la vida en plenitud es cuando alcanzamos eso que nos proponemos, pero siguiendo ese camino que Dios nos marca. Si nos vamos por otro lado, queriendo alcanzar la meta por nuestras propias fuerzas, yo sí puedo, yo ya tengo capacidad, soy inteligente, me dedico a esto, etc., etc., de repente nos vamos a sentir que ya nos desgastó, ya me cansé, como que esta meta no era la posible, como que me equivoqué, voy a planear otra, y así vamos a estar, ¿verdad? Porque nos hemos alejado del verdadero camino. Y Dios quiere eso, que tengamos una vida en plenitud, que te realices como ser humano, pero que no pierdas el camino que Dios nos está marcando a través de los sacramentos. Entonces, el texto lo hicimos cortito. Yo he venido para que tengan vida y lo tengan en plenitud. Entonces, Dios no quiere comunicar su gracia, nos quiere comunicar su gracia, su vida, es decir, la que nos transmite a través de Jesucristo. Esa vida de gracia la adquirimos a través de los sacramentos. Y los sacramentos en la vida cristiana nos hemos aprendido que son siete los sacramentos. Y podríamos preguntarle, ¿qué es un sacramento? Pues el sacramento proviene de la palabra latina, sacra, que significa santo o sagrado, y mentum, que es el medio o el instrumento. ¿Quién instituyó estos sacramentos? Jesús, Jesucristo. Bueno, ¿y por qué son 7? ¿Por qué no son 3 o 10 como los mandamientos de la ley de Dios o cualquier otro número?
Y Santo Tomás nos dice que son 7, porque son 7 las etapas de la vida natural y de la vida sobrenatural. Entonces, así como la vida natural nacemos, en la vida sobrenatural nacemos a través del bautismo. Y aquí estamos hablando del primer sacramento, el bautismo. Ya lo meditamos, ya lo reflexionamos profundamente. Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer del agua del Espíritu, ¿verdad? Ahí lo encontramos en San Juan 3, versículo 5. ¿Por qué le dice esto a Nicodemo? Porque ya nos estaba preparando para el bautismo. Y acuérdense, Jesús también es bautizado por San Juan. Y también ahí dice, Juan los bautiza con agua y yo los bautizaré con el Espíritu. ¿Qué recibimos en el bautismo? Todas las gracias necesarias para la santificación. Todas. Se nos derrama el Espíritu Santo. ¿Sí? Pero no nada más estamos llenos de la gracia y ya andamos libres en la vida, sino también estamos llamados, después de recibir esa gracia, a dar frutos. ¿Y cómo damos frutos? A través de la confirmación. Ustedes no me eligieron a mí. He sido yo quien los eligió a ustedes y los preparé para que vayan y den fruto y en este fruto permanezcan. ¿Sí? Acuérdense, en la confirmación nos hacen soldados de Cristo. En la confirmación podemos avanzar con esa decisión de que ya estamos preparados para defender, para actuar de acuerdo a cristianos, a hijos de Dios. Y así como en la vida natural necesito alimentarme, así también en la vida sobrenatural necesito alimentarme. Entonces, fíjense, tanto en lo natural como en lo espiritual va a la par. Necesito alimentarme en lo natural, porque si no, me muero. Si no, desfallezco, me enfermo. Y también en lo espiritual. ¿Y cuál es ese alimento espiritual? La Eucaristía. Entonces, fíjense, primero recibimos la gracia en el bautismo. Y luego estamos llamados a dar fruto, es decir, a pelear por nuestra fe a través de la confirmación. Y ahora, el alimento que necesitamos para estar fuertes es la Eucaristía. Dice en San Juan capítulo 22, versículo 19. Después tomó pan y dando gracias, lo partió y se los dio diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Y seguimos con la parte material o natural. Así como nosotros nos enfermamos en la vida natural, también necesitamos un remedio para la vida espiritual cuando estamos enfermos del alma, del espíritu. ¿Cuál es ese remedio? El sacramento de la reconciliación. Acuérdense, le llamamos reconciliación, confesión, penitencia, ¿verdad? Entonces, en San Mateo 9, versículo 12 nos dice, Jesús los oyó y dijo, no es la gente sana la que necesita al médico, sino los enfermos. Entonces, cuando manda a los discípulos a que hagan lo que Él les ha enseñado, les dice, a los que les perdones los pecados, les serán perdonados, y a los que se los detengas, les quedarán sin perdonar. Entonces está dando ya ese don de perdonar los pecados. Hay mucha gente que dice, pues yo solamente me acerco porque Dios es el que me oye, ¿para qué voy con ese padrecito que es peor que yo? Pero a ese padrecito Dios le dio ese don. Entonces, si yo tengo algo que me está molestando en mi interior, lo que debo hacer es recurrir al sacramento de la reconciliación. Y así como el hombre es naturalmente para congregarse y vivir en compañía, o sea, en comunidad, esta en la vida sobrenatural también la necesitamos a través del sacramento del matrimonio, es decir, la vida en pareja, hombre y mujer, y manifestar en esta unión su mutuo amor. Dice en Efesios 5, versículo 25, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia
y se entregó a sí mismo por ella. Entonces los esposos deben amar a la esposa y entregarse como Cristo se entregó a la iglesia por ella. Entonces no nada más es el proveedor, no nada más es el que lleva el gasto a casa, sino el que va a amar, como dijeron en las frases del matrimonio, hasta que la muerte los separe, ¿sí? Y también, así como en la vida natural necesitamos una autoridad, un orden, también en la vida sobrenatural necesitamos una autoridad o guía, un alguien que vaya adelante de nosotros. Entonces aquí tenemos el orden sacerdotal. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, ¿verdad? Entonces Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio el poder sobre los espíritus impuros para expulsarlos y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Entonces aquí estamos mirando que necesitamos un guía, y ese guía es el sacerdote. ¿Y cómo llega el sacerdote ante nosotros? A través de eso, del orden sacerdotal. Y también, así como en la vida natural morimos, así en la vida sobrenatural también podemos morir cuando nuestra salud espiritual desfallece, es decir, cuando estamos en pecado. Y aquí el sacramento de la unción de los enfermos. Y no nada más me refiero cuando estamos enfermos, sino también cuando estamos sanos, ¿verdad? Entonces, ya lo habíamos dicho en el tema anterior, en el tema último, en Santiago 5, versículos 14 al 15. ¿Hay algún enfermo? Que llame a los sacerdotes de la iglesia, que oren por él y lo unjan con aceite, en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse, y el Señor hará que se levante, y si ha cometido pecado, se le perdonará. Entonces, vean, aquí está el sacramento de la unción de enfermos. Todo esto lo hemos visto así de una manera muy corridita, es un repaso general. Pero aquí viene otra clase, otro pedacito, otro espacio. ¿Cómo hemos clasificado los sacramentos? A través de fundamentos bíblicos. Y tenemos que estos 7 sacramentos están repartidos en 3 clasificaciones. Primero, el sacramento de iniciación cristiana. ¿Cuántos son? 3. El bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Con esto se inicia dice aquí la iniciación cristiana. Nos iniciamos como cristianos. Y de estos 3 sacramentos, el bautismo y la confirmación se reciben solamente una sola vez. La Eucaristía las veces que sea necesaria, porque es el alimento de nuestro espíritu. Y luego tenemos 2 sacramentos de curación. ¿Cuáles son esos sacramentos de curación? La penitencia y la unción de enfermos. Acuérdense, cuando me confieso, sano mi alma. Cuando estoy enfermo físicamente o espiritualmente, o ambas, con la unción de enfermos puedo sanar tanto lo físico como lo espiritual, ¿sí? Y luego viene otro sacramento de servicio a la comunidad. Aquí hay 2 sacramentos, el del matrimonio y el del orden sacerdotal. Ambos están para servir a la comunidad. ¿Por qué? Porque cuando se casa, el hombre y la mujer se hacen el compromiso de la procreación, de tener hijos, y eso va a engrandecer la comunidad. Y de acuerdo a cómo lo estemos educando, vamos a dar frutos a nuestra sociedad. Y el sacerdote está en servicio completo a la comunidad, a todo el pueblo, creyente o no creyente. En la Eucaristía, el sacerdote reza por todos, los creyentes y los no creyentes. Entonces son servicios a la comunidad. Pero acuérdense que en los sacramentos tenemos la materia, la forma y el ministro y el sujeto. ¿Qué es la materia? Vamos a poner un ejemplo muy corto. En el bautismo, ¿qué necesito para que me puedan bautizar? Pues el agua. Si no hay agua, esa es la materia. Del sacramento, la materia es el agua. En el bautismo es el agua. ¿Qué es la forma? O la fórmula que el sacerdote dice: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién es el ministro? Pues el que dice la fórmula y el que nos impone el agua en el caso del bautismo.
¿Y quién es el sujeto? El que recibe el sacramento. Y así en cada uno de los sacramentos, ¿verdad? La confirmación, el ministro es el sacerdote o el obispo. Generalmente es el obispo, pero se lo puede delegar a un sacerdote en los casos de que no pueda llegar hasta un lugar. Y en el orden sacerdotal también se recibe una sola vez este sacramento, ¿verdad? Cristo lo da a los apóstoles y es ejercido en la iglesia hasta el fin de los tiempos. El sacerdocio comprende 3 grados: el diaconado, el presbiterado y el episcopado, ¿sí? El diaconado es un término transitorio y de ahí sigue el presbiterado, es decir, cuando lo ordenan sacerdote, y de ahí cuando puede llegar a ser obispo, ¿verdad? Y por último, el sacramento del matrimonio, ¿verdad? En el sacramento del matrimonio los dejamos así como aparte en la parte social, porque estamos mirando que es un servicio a la sociedad, a la comunidad y en un caso más extenso como en el sacerdocio, al pueblo en general. Entonces el matrimonio también es un compromiso que nosotros hemos adquirido por nuestra propia voluntad. Lo hemos adquirido no por obligación, no fuimos forzados, sino fuimos llegados al altar por propia voluntad. Y el compromiso lo hicimos hombre y mujer, testigo el sacerdote y los que están en ese momento en la iglesia, ¿verdad? Que es parte de la comunidad a la que vamos también a servir, ¿sí? La fe cristiana es un fundamento, es una mistagogía, un camino práctico, vivencial, que ayuda a los creyentes a acercarse al misterio, introduciéndonos en la vida de Dios como experiencia de comunión. En esto consiste nuestra salvación, nuestra sanación. Se trata, pues, de profundizar en el camino que lleva al encuentro con el Señor Jesús resucitado. Entonces, hermanos, ahorita hemos tomado así, a grosso modo, todo lo que son los sacramentos. Podemos retomar nuestros 28 temas y leerlos nuevamente con nuestros grupos si es que lo hacemos presencial, e ir sacando alguna dudita que haya quedado por ahí, pero recordar siempre que los 7 sacramentos son el camino para alcanzar la verdadera vida, la salvación. Pues en este caminar, para llegar a la presencia del Señor, no estamos solos. Recuerden en sus comunidades, ¿qué nos dejó Dios? En primer término, a su Hijo Jesucristo, y en segundo, a los sacramentos, ¿verdad? Así que alguien que les diga, no, ¿para qué vas? Si esto no es más que son puros símbolos, no es cierto. Tenemos el fundamento en las Sagradas Escrituras y en el magisterio de la Iglesia, donde todo esto fue revelado por el mismo Jesucristo. Hermanos, pues muchas gracias. Esperamos que los sacramentos nos hayan servido para reflexionar en que tenemos un camino a seguir, una meta que alcanzar, y tenemos los escalones para lograrlo. Vamos a hacer una oración final, hermanos, agradeciendo a nuestro Padre Dios por esta gracia especial que nos da a los bautizados, a los que seguimos los 7 sacramentos, para poder alcanzar la salvación. Señor Jesús, te damos gracias por tu inmensa gracia y gran misericordia en el regalo que nos has dado a través de los sacramentos. Te pedimos humildemente que ilumines nuestra mente y nuestro corazón para que tengamos siempre vivo en nuestro pensar que el camino a seguir está a través de los sacramentos, a través de Jesús y también a través de María. Quien se toma de María llegará seguro a Jesús. Con la oración que el mismo Cristo nos enseñó, le agradecemos por este gran regalo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, que sigan pasando estos días de Pascua llenos de la gracia del Señor
Y no se olviden de seguir las redes sociales, tanto Facebook y YouTube, en la página de Catequesis Familiar Puebla. Los esperamos, hermanos. Seguiremos aún estando en vacaciones con el trabajo a través de estos medios. Que Dios les bendiga.